Bueno, buenas tardes a todos. Jero, cuando quieras arrancamos. ¿Estamos? Están conectándose en audio todos, ahí arranco. Segundo. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el análisis de la resolución conjunta 4-2021. Las preguntas van a tener todos el micrófono cerrado. Las vamos haciendo por chat y las voy recopilando y al final de la charla se las hacemos a Sonia. Les presento a Sonia, es abogada, especialista en Derecho para Pymes, ha presidido muchos años el Departamento de Legislación de WIPA y ahora es secretaria del mismo. Bueno, Sonia, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Jerónimo, Sofía. Bueno, estoy viendo que somos casi 40 participantes, así que vamos a utilizar esta modalidad, la de las consultas al final de la exposición, pero si hubiese alguna intervención particular, pedimos ahí que levanten la mano para poder tratar esa duda específicamente, ¿sí? Bien, bueno, antes que nada agradecerles a todos la participación, porque entiendo que este compromiso y mantenernos informados nos lleva a las mejores tomas de decisiones para nuestras empresas. Así que entiendo que es un tiempo invertido y que nos va a permitir construir, como les digo siempre, respuestas. Ahí veo muchas caras conocidas con las que hemos trabajado muy fuerte el año pasado, y saben que el sistema que utilizamos para trabajar es que cada uno de nosotros aporte desde su experiencia, desde su sector, desde la problemática. Las necesidades que tengan sus pymes van a ser los puntos de partida para los planteos que vamos a tratar en el departamento y que vamos a llevar adelante como necesidades de la industria toda, ¿sí? Así nos encontramos la semana pasada con una serie de resoluciones que no nos dio tiempo ni siquiera analizar lo que teníamos, que ya había sido modificado, superpuesto. Algunos usaron la palabra anulado, otros se atrevieron a hablar de derogación, de suspensión, y creo que hoy lo que vamos a hacer es ponerle un poco de luz a ese tema. Saben que nosotros desde el derecho, sé que hay algunos colegas conectados y lo van a entender, desde el derecho siempre hablamos de los grises, y creo que desde la gremial empresaria lo que tenemos que hacer cuando tenemos este tipo de normativa es saber si vamos a ir por el blanco o si vamos a ir por el negro, sostener una postura conjunta con contenido, con sustento legal, nos permite dar una respuesta ante todos los planteos que podamos tener desde el sector trabajador. Esa es la idea de que hagamos este análisis de manera conjunta. Bien. Entonces, para ponernos, dicho esto, vamos a ponernos en marco. Resolución 207 del año de marzo del 2020. Es la primera resolución que nos dice que se van a encontrar dispensados de asistir al lugar de trabajo y habla de los trabajadores enumerados en el inciso A, B y C. Para resumir, mayores de 60, ¿sí? Mujeres embarazadas, personas de riesgo, y da una serie de detalle acerca de quienes integraban ese grupo de riesgo. ¿Por qué me voy a la 207? Porque la 207 se puso sobre la mesa nuevamente con la última resolución conjunta que tuvimos, la 4-2021, el 9 de abril, un año y monedas después. Entonces,
Marco la 207, dejaron de venir a trabajar, estaban dispensados. Se modificó el grupo de riesgo, se tocó allá por el mes de abril y después se tocó en el mes de agosto, ¿se acuerdan? Hablamos del grado de obesidad, quiénes sí, quiénes no lo integraban. Si hay dudas sobre estos temas, estaba pensando, y después lo vamos a conversar con el coordinador de los departamentos, con Jerónimo, quizás podamos hacer algún resumen de cuáles fueron las normas relacionadas con este tema, para que ustedes lo tengan al momento de encarar cualquier tipo de negociación o de conversación con un dependiente o con el gremio, cuando seamos requeridos ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? Que creo que es lo que va a pasar en las próximas semanas. Así que, bien. Entonces, 207, ese grupo de riesgo es modificado. No quiero irme al texto del 207 porque más o menos lo conocemos. Se definió este grupo de riesgo y nos encontramos, después de todo un año y del trabajo que surgió también desde la institución, con una resolución ante el pedido y la necesidad de que los trabajadores dispensados de asistir retomen tareas con la aparición de la vacuna, ¿no? Se trabajó muy fuerte conjuntamente con la Unión Industrial Argentina en planteos en este sentido, y se llegó a la resolución 4/2021, que se dicta, resolución conjunta del Ministerio de Trabajo, Seguridad, del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud, ¿sí? 4/2021, para que la puedan buscar, si no, se las vamos a hacer llegar, que se dicta en misma fecha, 8 de abril, que el DNU 235, y los menciono porque la confusión de números a veces no nos permite saber ya en el marco de qué DNU estamos, ¿no? Entonces, se dicta conjuntamente con el 235, y el 235, en ese artículo 7, dice que las personas en mayor riesgo estaban dispensadas de volver a su lugar de trabajo. Pero ese mismo día se dicta la conjunta 421 y tiene 4 artículos, 5, pero en realidad 4 que son los fundamentales, que nos permite requerirle a aquel trabajador que ha sido inoculado que 14 días posteriores a haber recibido la primera dosis se reintegre a su puesto de trabajo. Bien. Esta resolución sí voy a pasar por sus artículos porque es fundamental que conozcamos el texto para no dar ningún paso en falso. Entonces, ahí me voy a permitir ir a la resolución. ¿Por qué? Porque dice que podrán convocar. No está obligando al trabajador a reintegrarse. Hay una convocatoria, hay una acción por parte del empleador. Bien, esto quiere decir que no voy a poder directamente, porque ese trabajador no se presente, esgrimir su mala fe, intimarlo, porque debo convocarlo. Ustedes saben que me gusta siempre pasar por la faz práctica. Cuando pensamos en esta charla, cuando surgió la necesidad en base a las consultas que habían, no teníamos todavía el dictado del último DNU, 241 del 21, que es el que supuestamente podría haber dejado sin efecto, derogado, anulado, dijeron otros, esta resolución 4/2021. Después vamos a entrar ahí, pero pensemos que cuando hacíamos el primer análisis de la resolución no teníamos el dictado de ese último DNU. Bien, entonces, la resolución dice que podrán convocar. Acá es donde les digo, el camino es la convocatoria, es requerir, es manifestar, es solicitar al trabajador que manifieste. Primero, si se inscribió,
¿Qué fecha tiene asignada para la vacunación? Bien. O la fecha en la que fue vacunado. Esta es una sugerencia desde la faz práctica. No deberíamos, ante la convocatoria, que es la palabra que utiliza la resolución, intimar a que manifieste si procederá o no a vacunarse. Pero acá reitero, es algo ya de faz absolutamente práctica. Primero, debo convocarlo y solicitarle manifieste estas otras 3 situaciones para, como empleador, dar los pasos en firme y no adelantarnos en un camino que posteriormente nos puede generar alguna situación de conflicto. Tenemos algunos más, otros menos, dependiendo del tamaño de nuestras empresas, X cantidad de trabajadores en esta situación. No los tenemos a todos. Entonces, el consejo desde lo profesional es que atendamos punto a punto estas situaciones. No todas las realidades serán iguales, y como venimos hablando desde el comienzo de la pandemia, ¿no? El tema laboral es de tal sensibilidad que debemos abordarlo desde una óptica amplia y con sumo cuidado, ¿sí? Habíamos hablado con una colega que integra el departamento, con Silvina Escarímbolo, de lo importante del liderazgo en estas épocas, ¿no? Bien, acá cuando ustedes pueden convocar, tienen que jugar esos departamentos de recursos humanos, tienen que jugar ese de liderazgo, tienen que jugar esa cercanía, porque lo que necesitamos es que esos trabajadores retomen su puesto de trabajo, no una negativa ante una intimación con la que se encuentren por correo. Si siempre se han comunicado por mail, por WhatsApp, si constituyeron un domicilio virtual a lo largo de este año con esos trabajadores y lo pueden utilizar, bienvenido a ese domicilio virtual. Utilicen el mismo medio que han utilizado para comunicarse a lo largo de este año. Bien, no sugerimos, y esto está muy conversado desde el departamento, sugerimos no ir directamente a la situación de confrontación, ¿sí? Porque dice, podrán convocar. Bien, a aquellos que fueron dispensados en los incisos A, B y C, que hubieran recibido al menos la primera dosis transcurridos 14 días después de la inoculación. ¿Bien? Ok, entonces primero, como dice podrá, voy a preguntar en qué situación está ese dependiente. Y ahora avanzo. Aquellos con alto riesgo de exposición, deberán recibir las 2 dosis para poder convocarlos a su puesto de trabajo. Y los tenemos ahí en el artículo 5, hay ciertas categorías de grupo de riesgo que no podrán ser convocados. ¿Bien? Vamos al artículo 3. Dice, los trabajadores y las trabajadoras convocados deberán presentar constancia fehaciente de vacunación o manifestar con carácter de declaración jurada los motivos por los cuales no pudieron acceder a la vacunación. No dice que con carácter de declaración jurada manifieste que no se quiere vacunar ese artículo, ¿eh? Ese artículo dice que manifieste con carácter de declaración jurada los motivos por los cuales no pudo acceder a la vacunación. Hago esta diferencia porque el artículo 4 viene a hablarnos del gran punto de debate y de conflicto de esta resolución antes de que podamos pensar que estaba pisada por el último DNU. Bien, entonces, constancia de vacunación la tiene que acompañar y la debemos acompañar al legajo. Y manifestar, si no, como declaración jurada, por qué no pudo acceder a la vacunación. Acá ya vamos a tener algún tipo de información a la que no podemos acceder directamente porque no hay un banco abierto donde conste quién ha recibido la vacuna y quién no. Entonces dependemos de que ese trabajador nos haga llegar la información.
Y acá es donde me voy a un tema anterior que habíamos conversado, que tuvimos la oportunidad de hablarlo cuando la vicegobernadora de la provincia participó en una charla con la Unión Industrial, ¿no? Donde tocamos el tema de la importancia de la vacunación y de los planes de vacunación internos. ¿Podemos nosotros inscribir al trabajador? No podemos, es personal. ¿Debemos nosotros inscribir al trabajador? Yo debería decirles que tenemos que ser cuidadosos sobre ese punto. ¿Por qué? Porque la vacunación no es obligatoria. Y porque tampoco debemos permitir que pueda esgrimirse que hubo presión por parte del empleador para que se exponga al riesgo de vacunarse. Delgada línea lo que estoy manifestando. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay colegas laboralistas del otro lado con todas estas teorías sobre la mesa. Entonces es ahí donde tengo que decirles, ¿puedo hacerle firmar una nota al legajo diciendo que se compromete a anotarse y que debe anotarse para salvaguardar su salud? No, eso no. Ahora, campaña de vacunación, donde en los mismos términos en los que lo hace el Estado, sugiero la vacunación porque hablo de los beneficios de la vacunación, insto a que se inscriban, llevo una nómina donde conste quiénes se inscribieron, cuándo se inscribieron, desde el sector de recursos humanos, sí, todo eso sí. Pero no podemos obligar al trabajador a vacunarse, porque ahí está el derecho a la salud, el derecho a su integridad física, y no podríamos entrar en ningún tipo de presión. Entonces, como les digo siempre, una cosa es lo que podamos conversar con el trabajador y otra es lo que dejemos finalmente asentado, por escrito o en un legajo o con una copia a la parte trabajadora. Entonces, atención sobre ese punto. Importante, sí, esa declaración jurada donde manifieste por qué no pudo acceder. Y ahora nos vamos al artículo 4. Si estoy yendo muy rápido, levantan la mano, volvemos sobre el tema. ¿Alguna duda hasta acá? Porque vamos a entrar en el 4, que es un gran punto de debate. Si no, avanzamos. Jerónimo, me decís vos si hay alguna consulta. ¿Ok? Bien. Entonces, voy a leer el artículo 4. Mis colegas, los que están ahí acompañando, sabrán de la preocupación que despertó. Los trabajadores y las trabajadoras comprendidas en el artículo 1 y 2, los que con una dosis o bien con 2 dosis pueden ser convocados, que tengan la posibilidad de acceder a la vacunación, voy a detenerme ahí, que tengan la posibilidad de acceder a la vacunación. Es decir, que si tiene un certificado médico que dice que no puede vacunarse, no va a estar alcanzado por este artículo 4. Bien. Si se encontrase en una jurisdicción donde no hay vacunas, no va a estar alcanzado por este artículo 4. Bien. Vuelvo. Que tengan los trabajadores y las trabajadoras, que tengan la posibilidad de acceder a la vacunación y opten por no vacunarse, deberán actuar de buena fe, dice la resolución. Tengo problemas con la definición de buena fe, como seguramente todos ustedes, ¿no? Veo algunas sonrisas por ahí relacionadas con este tema. Deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance. También me preocupa
¿A qué se refiere con todo lo que esté a su alcance? Y esto ya lo hemos discutido con los colegas y no entendemos la redacción de este artículo. Para paliar los perjuicios, es decir, debe actuar con buena fe, hacer todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión de no vacunarse pudiera originarle al empleador. Bien. Definir la buena fe va a ser muy complejo. Entender qué es todo lo que está a su alcance también. Empezamos a trabajar hipótesis y a pensar, bueno, lo que está haciendo es dejando abierta la puerta para que hayan negociaciones, porque debe tener buena fe y no causarme un perjuicio como empleador. Después, ¿tuvo la intención el artículo de poner al trabajador en posibilidad de solicitar una licencia sin goce de sueldo para no causarme un perjuicio y generar un costo cuando es él quien no quiere inocularse? Pero el contrato de trabajo sigue vigente. Bien. Acá empezamos a barajar algunas opciones. Bienvenido, como les dije cuando comenzamos la charla, bienvenidas todas las ideas y los planteos y las propuestas que ustedes tengan para acercar al respecto, porque las vamos a trabajar conjuntamente con provincia y con nación. Una opción de las que hemos trabajado es que entonces se aclare esta resolución y esos trabajadores tengan la reserva de puesto por determinada cantidad de tiempo, pero no pese sobre el empleador el pago del salario. Esa podría ser una opción. Otra de las opciones que se barajó es, bien, no quiere inocularse, no quiere vacunarse, pero podemos hacer un recuento de anticuerpos, hacerlo evaluar, ver en qué situación de salud está y requerir que se reintegre a su puesto de trabajo. Bien. Se barajó la posibilidad de que eso se haga a través de las ART. Son opciones. Tenemos algunos contagiados que han generado anticuerpos y podrían retomar su puesto de trabajo. Cada uno de los casos y de las opciones que contemplemos es un trabajador más que se reintegra a nuestro grupo laborativo, ¿no? Así que, bien, ahí empezamos a pensar a partir del 9 de abril, que lo vimos publicado, que empezamos a analizar si íbamos a poder convocarlo, si no, y demás, empezamos a analizar opciones. Y por supuesto, muchos de nosotros entendemos que trabajador convocado que no responde ante su silencio, ante su negativa, ¿podríamos luego intimarlo? Sí. Muchos de nosotros entendemos que sí, que vamos a estar habilitados a intimarlo. ¿Podemos hablar de mala fe en caso de no querer vacunarse, no existir motivo o un motivo médico, sanitario para no vacunarse? Podría ser, solo que ahí sugerimos, y esto lo hemos conversado incluso en el departamento, ir dando los pasos de a uno en este camino, que quede documentado, que forme parte del legajo del trabajador, porque directamente considerarlo incurso en abandono del trabajo, ustedes lo saben muy bien, si no paso por los pasos previos, podríamos llegar a tener un revés. Y si hay algo que nos deja sumamente debilitados en este momento, es la reinstalación. Conversábamos, hubo muchos casos de reinstalación, muchísimos casos. Entonces, cuando llevamos adelante una medida de este tipo, también tenemos que ver qué tan debilitados podemos llegar a quedar si después la justicia nos obliga a reinstalar a ese trabajador en su puesto de trabajo.
Así que el consejo desde lo práctico es que se asesoren con sus letrados y que los pasos sean dados de a uno. Desde la institución hemos contestado algunas consultas para acompañar a las empresas en estos primeros días. Son tiempos turbulentos, otra vez reitero, para el derecho laboral y debemos ser sumamente cuidadosos. Bien, dicho esto que nos dejó a todos pensando en la extensión del concepto de buena fe, en qué significa llevar todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios, bueno, etcétera, etcétera, tenemos el dictado del DNU 241. Y ese DNU 241 dice que reemplaza, sustitúyase, dice, y acá me voy a leer nuevamente textual, sustitúyase el artículo 7 del DNU 235 por el siguiente. Y lo redacta. El del 235 decía que se mantiene por el plazo previsto la suspensión de asistencia al lugar de trabajo. Ese mismo día en que se dictó el 235, recuerden, sale la resolución. Pero la resolución sería aplicable para un pequeño universo y ese artículo 7 del 235 era aplicable para el resto, para el que todavía no había accedido a la vacunación, no tenía fecha, etc. El DNU 241, que dice que lo sustituye, dice: mantiénese por el plazo previsto en el presente decreto la suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo. No cambió nada con respecto al 7 del DNU anterior. A las personas alcanzadas por la resolución 207, la primera, marco, con la que arrancamos esta charla, menciona otras resoluciones, sus normas complementarias y modificatorias, que en lo sucesivo se dicten, y las que en lo sucesivo se dicten. No surge del texto de este artículo 1 del nuevo decreto, que sustituyó el 7 del decreto anterior, que la resolución 4/2021 haya sido derogada. No surge del texto que se encuentre suspendida. Por supuesto, como sucede con muchas de las normas, o con casi todas, vamos a tener una biblioteca de un lado y una biblioteca del otro. Mucho más en materia de... sucede en todas las materias, mucho más en materia de derecho laboral cuando tenemos dos posiciones, ¿sí? Con intereses, no deberían ser contrapuestos, pero con intereses distintos. El primer interés va a ser preservar la salud en este momento, sí, claramente, porque si como empleadores hacemos algo que ponga en riesgo, vamos a tener enseguida tarjeta roja. Por eso el cumplimiento de los protocolos. Pero en este caso, creo que tenemos que munirnos del texto de los DNU, hacer este enlace por el que pasamos recién, 207, grupo de riesgo, el dictado del 235, la resolución y el 241. Lo tenemos que tener claro a la hora de sentarnos a negociar con el gremio o a la hora de llevar adelante un planteo con un trabajador. Esquema de base. No surge del texto y esta será la posición que tomamos, que se encuentre derogado o suspendido, derogada o suspendida la resolución 4/2021. Por supuesto, a lo largo de estos días tuvimos la manifestación de representantes de distintos sindicatos con relación a
e incluso de legisladores, han habido notas publicadas en medios masivos donde decía que había quedado sin efecto. Quedó sin efecto, ¿no? Esa fue la frase que más se escuchó. Podríamos decir que no surge así del texto. Y acá es donde nuevamente invito a que todo este esquema normativo, toda esta estructura normativa por la que pasamos, sea la que utilicemos como base para el análisis de cada una de las situaciones que tengamos en nuestras empresas. Unifiquemos criterios, le demos contenido legal, sí, y sentemos posición. Porque si nosotros logramos eso, desde la gremial empresaria, vamos a poder llevar adelante un planteo unificado. Esa era la idea, de poder transmitirles estas herramientas organizadas de esta manera para que puedan salir cada uno de ustedes a hacer su negociación particular. Pero con esta interpretación, porque si simplemente nos quedamos con la lectura del diario, con la pequeña nota, o con la intimación o intimidación que podamos llegar a tener por parte de algunos sectores, no vamos a tener el contenido legal que necesitamos utilizar para seguir adelante en la línea de la normativa que tenemos vigente, que yo entiendo que tenemos vigente. Ahora, son tiempos de intimar, de despidos masivos, son tiempos de considerar a todos incursos en abandono de trabajo. No, la verdad que no, pero es tiempo de mantener un criterio unificado y poder sostener un modo de trabajo dentro de la empresa. Y último punto, que me parece importante destacar y puede llegar a generar algún conflicto, es que se extendió, tiene 5 líneas el artículo 7 del DNU 235 y tiene 20 este artículo 1 que lo sustituyó del último DNU del 241. Y lo que hizo fue avanzar nuevamente en algo que ya habíamos tenido en otra normativa, que ya estaba más o menos delineado, pero trajo confusión porque nuestros legisladores dijeron algo que no quisieron decir. Y dice que los trabajadores y las trabajadoras del sector privado que fueron dispensados del deber de asistencia recibirán una compensación no remunerativa. Compensación no remunerativa. Después dice, equivalente a su remuneración, y deberán tener los aportes personales y las contribuciones patronales garantizadas. Se olvidaron ahí de que hay todo un universo que está teletrabajando y que en ese caso no sería de aplicación. Pero bien, acá tenemos estos problemas de la urgencia normativa que hacen que tengamos estos conflictos después interpretativos. Bien, en ese caso, yo tengo que decirles, ¿podrán pagarlo como compensación no remunerativa a quien está teletrabajando? Lo más probable es que no, porque van a tener el reclamo con respecto a que está ejerciendo tareas. Entonces debe percibir un salario. Pero sí vino a dejarnos bien en claro, una vez más, que aquel que no esté prestando tareas debe recibir una compensación no remunerativa. No importa si su sector lo dejó previsto o no desde la negociación del 223 bis que arrancamos allá por fines de marzo o abril del año pasado. Teníamos también la resolución 792 que le daba carácter de no remunerativo a todo este grupo. Pero bueno, una vez más pasaron por este punto. Lo menciono porque no se hace fácil el análisis. Y entonces tenemos que limpiar un poquito
para decidir cómo vamos a continuar operativos en nuestras empresas. Lo más importante me parecía unificar estos criterios a la hora de avanzar con la vuelta al trabajo, con la convocatoria de todo nuestro personal para volver al trabajo, con la importancia de la vacunación. Vamos a tener, sé que muchos lo han recibido ya, la posibilidad de que una infectóloga nos brinde una charla y entonces tengamos más material para hacer llegar a nuestros trabajadores, para concientizar, para mantenerlos informados. Una gran parte de nuestros planteles no quiere vacunarse. Y esta lamentablemente es una realidad que parece no llegar a nuestros dirigentes. No quiero entrar en ese área, pero sí digo que es importante que ustedes levanten esta información desde sus empresas y esta información esté disponible. ¿Qué sucede con esos trabajadores? ¿Cuáles son los pasos que dan? ¿Cuántos no se quieren vacunar? ¿Cuántos recibieron la vacuna y cuántos no? Porque de esa manera vamos a poder llevarle a los distintos organismos casos concretos de las situaciones que se dan puertas adentro en nuestras empresas. Si no, nos quedamos siempre, no lo quiero decir así como vulgarmente, pero nos quedamos siempre con la palabra y no podemos demostrarlo. Entonces me parece importante que lo hagan llegar a todos sus socios también, a todas las territoriales, a todas las sectoriales, toda la información con la que contemos acerca de cómo se avanza con la vacunación y qué quieren hacer esos trabajadores, qué es lo que nos manifiestan, cuál es la respuesta que están dando los gremios a estas situaciones. ¿Sí? Es toda información muy valiosa que nos puede llevar a generar un espacio de negociación dentro del ámbito, en este caso, del Ministerio de Trabajo de la provincia, donde vamos a tener que atender estas cuestiones, porque vamos a suponer que como empleadores decidamos no avanzar con la convocatoria de la resolución 4/2021 hoy. Pero en unos días, que no creo que sean los previstos por este último DNI, posiblemente sean algunos más, sí vamos a volver al núcleo fuerte de esa resolución. Y entonces vamos a tener que trabajar sobre la buena fe, sobre todo lo que esté al alcance del trabajador, para no generar un perjuicio. ¿Dónde va a terminar eso? ¿Cuál va a ser el espacio que vamos a tener para esas negociaciones? Entonces, toda la información que podamos ir recopilando a lo largo de estos próximos días nos va a servir para poder llevar adelante estos planteos. Dicho esto, pasé por la urgencia, Jerónimo, y que nos convocó, que era esta resolución, que después se vio ahí ensombrecida, voy a decir, solo ensombrecida, por el DNU 241. Hay mucho más con respecto a normativa COVID, muchos temas que están en tratamiento en el departamento, y si hubiese alguna duda, tenemos unos minutos más para avanzar. La idea hoy era ser muy breves, muy puntuales sobre la faz práctica de aplicación de este 421 y no extendernos más allá de las 18, así que nos están quedando unos 15 minutos como para poder responder algunas consultas, y por supuesto, a quien quiera, si hay otros colegas, brindarnos su opinión, y a quien quiera sumarse con sus experiencias, bienvenidos. Me dirás vos, Jerónimo. Perfecto. Como no somos tantos, al final, ¿querés que puedan levantar la mano y les habilito el micrófono? Sí, no hay inconveniente, estamos por debajo de 50. Perfecto. ¿No? Bueno, Norberto Fedele ahí levantó la mano. Ahí te envié la solicitud para que... Ahí está. Norberto, ¿cómo ¿Qué tal? estás? Hola Sonia, ¿cómo andas, querida? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Me alegro de verte bien. Sonia, bueno,
Te comento. En la fábrica en la que estoy adelante tenemos grupo de riesgo, puntualmente cardíacos, diabéticos, un mayor de 60, pero solamente por ser mayor de 60, pero en perfecto estado de salud. Y tenemos el caso, que yo esto no lo escuché, salvo que, no sé, no presté bien atención, de aquellas personas que tienen que tomar 2 colectivos, o un colectivo y un tren, y esas personas que no pueden acceder y, digamos, no pueden tocar el transporte público porque no son esenciales, y tampoco son súper necesarias para la fábrica. De hecho, yo no las mandé a buscar porque yo las pude reemplazar o nos pudimos ajustar en la parte productiva. ¿Qué situación queda encuadrada este tipo de personal que no puede, digamos, menor de 30 años, de 40 años, que tienen que tomar 2 transportes públicos, 2 colectivos o un colectivo y un tren, en esta nueva normalidad con estas resoluciones que vos estabas enumerando? Para ver si entendí, no están dispensados. ¿Dispensados? No entrarían en ninguna de las dispensas, eso es lo que me querés decir, solo claro, que yo lo que lo tengo, la empresa ha decidido por el movimiento o el costo que puede generarle trasladarlo a su lugar de trabajo, que no preste tareas. Exactamente. Eso sería. Esa sería la situación. Ese sería el encuadre. Bien, no forma parte de lo que tratamos hoy aquí. En algún momento pensé que quizás se pisaba con el refuerzo en cuanto a la prohibición del uso del transporte público para aquellos que no sean esenciales, pero tampoco estás hablando de esa situación en particular. La verdad es que en ese caso soy yo como empleador el que ha decidido que no prestes tareas, ¿bien? Y en algún momento podíamos tenerlo enmarcado en el 223 bis. De hecho, está dentro del 223 bis. Podíamos tenerlo enmarcado en el 223 bis porque ejerzo las facultades de dirección, organización, administración que tengo en mi carácter de empleador y puedo reorganizar el trabajo. Eran algunas palabras que aparecían allá por el primer DNU que nos permitieron, el primero, que nos permitieron hacer algunos movimientos para reorganizar el trabajo y que no sea un exceso del ius variandi y demás. Algunos gremios todavía están permitiendo la aplicación de ese 223 bis, ¿sí? Otros gremios han sido sumamente conflictivos con respecto a extender la aplicación de esta situación para esos trabajadores. Si ustedes pueden tener, Norberto, algún acuerdo en particular. Lo tengo, porque antes de esa... Es muy... No, sí. No sé si vos te acordarás, esto lo hice justo días antes de que salieran los 2 acuerdos, el de ADINRA y el de WOMRA. Entonces, justo días antes tengo eso vigente y está constantemente validándose cada 90 días. Y lo tengo encuadrado dentro de ese acuerdo particular, empresa WOM San Martín en mi caso. Así que eso está encuadrado y la WOM de San Martín no nos está haciendo ningún problema en ese sentido. Pero quería saber si había algún vericueto para poder volverlo a convocar, como vos bien comentabas recién, para ver si se podía, pero siendo el transporte público prohibido para los que no son esenciales, entonces evidentemente todavía seguiremos encuadrados dentro del 223 bis, digo yo. Sí, no podemos todavía obligarlo a retomar tareas y a llegar por sus propios medios, porque sí reforzaron el tema del transporte público e incluso se habló de la aplicación de multas para el caso del uso de aquellos que no sean considerados esenciales, y también tuvimos en algún momento esa situación donde se pretendía que esas multas, que por esas multas responda el empleador,
porque se entendía que lo obligaba al trabajador al uso del transporte público. Ahí fue donde surgió la sugerencia, en algún momento desde el departamento, lo hemos trabajado con muchas empresas, de que quede constancia en las empresas de cuál es el medio de transporte que utiliza el trabajador en carácter de declaración jurada en su legajo, el horario de trabajo, y que los permisos sean utilizados específicamente para ir a cumplir esas tareas y a ese lugar, y no encontrarnos con, en todo caso, el uso del transporte en un fin de semana por un esencial que en realidad no lo está haciendo en el ejercicio de sus tareas, ¿sí? Pero ese es un tema un poco más amplio, solo que me parece que ya que estamos viendo todo el tema laboral, me quedo por ahí. No hay, Norberto, específicamente ningún encuadre para esa situación, ni tampoco ninguna herramienta que acompañe a las empresas para el sostenimiento de los salarios de los trabajadores en esa situación que manifestas. Directamente no sigue en cabeza de las empresas, o sea, sigue soportándose sobre los costos de las empresas con el 223 bis, porque Word como paliativo podría ser. Sí. Perfecto. Agradecido, Sonia. Gracias, Jerónimo. Gracias, Norberto. Bueno, Daniel tiene una consulta que la escribió y también levantó la mano. Te abro el micrófono si querés, Daniel, así la decimos. Bueno, sí, hola, buenas tardes a todos. Hola, Sonia. Sí, es lo mismo que hice la consulta por el chat. Por ejemplo, tengo empleados con hijos en edad escolar y, por ejemplo, en el día de ayer, una de las burbujas de un chico fue un caso dudoso y por contacto estrecho, bueno, hoy no vino el chico a trabajar. Por un lado está bien, pero quiero saber la parte legal, cuánto, digamos, cómo debo manejarme en este caso. Y aparte, bueno, para quienes nos pregunten, yo estoy acá en el Parque Industrial de 25 de mayo. ¿En el Parque Industrial de, Daniel? 25 de mayo, provincia de Buenos Aires, la mitad de la ciudad. De 25 de mayo. 25 de mayo. Perfecto. Bien, voy a repasar contacto estrecho. Importante que tengamos... Aprovecho para meterte una más, Sonia, que pusimos justo en el chat del mismo tema. ¿Cómo se manejan los casos de personal que se declara contacto estrecho? ¿Cómo consta? Bien. Era lo que estabas. Ok. Voy a contestar eso primero. Tengo la posibilidad, algunos gremios acompañaron, esto voy a decir que no lo dije, no, lo están grabando, pero algunos gremios acompañaron para esas situaciones poder pasarlas en los términos del 223 bis. Acompañaron en el entendimiento de que eran tantos los casos aislados que era muy difícil para la empresa liquidarlo como una licencia por enfermedad. Ahora voy a contestar legalmente. Es una licencia por enfermedad, porque denuncia un contacto estrecho. ¿Qué puedo solicitarle? Puedo solicitarle el positivo del contacto originario del que dice haber sido un contacto estrecho. Son las manifestaciones del trabajador. ¿Voy a tener alguna prueba fehaciente de eso? No la voy a tener. Entonces, Daniel, como tenemos que, como debe primar el concepto de protección a la salud y además, si se expande el contagio dentro de nuestras plantas, de nuestra empresa, nos vamos a ver fuertemente perjudicados, es preferible que tengamos ese aislamiento aún sin probatoria. No tiene probatoria el contacto estrecho. En muchos casos nos vamos a encontrar con que, en muchos casos no, el positivo tiene 10 días de aislamiento desde el positivo. El contacto estrecho tiene 14 días de aislamiento desde el contacto con el positivo, el contacto estrecho, ¿sí? O desde la primera manifestación del síntoma, de síntomas. Es decir, que el contacto estrecho quizás no, va a estar más días sin trabajar que ese positivo. Una opción voy a dar, que no era el tema de hoy, pero lo repasamos porque lo trabajamos un montón de veces.
¿Puedo hacerlos hisopar? Sí, puedo. ¿Cuándo debería hacerlo? Pasados los 3, 4, 5 días. Porque si no, es altísimo el riesgo del falso negativo. Esto lo vamos a poder conversar a fondo el jueves con la infectóloga, pero lo hemos visto desde la faz práctica, claramente. No tiene sentido hacer el testeo al día siguiente. Necesitamos dar ese tiempo para evolución, para que no haya riesgo. Si me escuchan los infectólogos me matan. Para que no haya riesgo de que esa persona vuelva al lugar de trabajo. Pero en realidad el contacto estrecho, porque cuando te dan un hisopado negativo, aclara abajo que independiente, que en caso de ser negativo, pero haber sido contacto estrecho en un caso positivo, deberá guardarse aislamiento por el término de 14 días. Lo dicen los estudios que surgen de los centros habilitados a tal fin. No lo dicen todos, pero sí los de los centros habilitados a tal fin, que son los que nos sirven para poder después hacer una denuncia por ante la RT. Otro tema enorme. Lo podemos encarar más adelante, o podemos contestar alguna pregunta si la hay a través de la institución, pero solo podemos tomarlo como una declaración, Daniel, y no podemos exigir más que algún comprobante cercano. ¿Y cómo liquidarlo? Si no hay mayores inconvenientes con el gremio, tenés esa opción, la de seguir aplicando ese 70-30, y si estás con un gremio sumamente conflictivo, es una licencia por enfermedad. Y o sea que es la buena fe todo lo que Por no tenemos supuesto. ningún comprobante. Me pasó con uno de ellos, y ahora, casualmente ayer, con el chiquito, digamos, de uno de la burbuja, y bueno, y sí, está bien, me quedo con tu respuesta, aceptarlo me queda otro también, pero bueno, gracias, Sonia. No tenemos, lamentablemente, muchas más opciones, pero sí voy a repasar contacto estrecho. ¿Sí? Bien. ¿Será aquel que tuve con un positivo o con un posible positivo? Correcto. Durante más de 15 minutos, a menos de 2 metros de distancia, en un lugar cerrado, sin elementos de protección. Los 4 puntos. Otra vez. Fundamental para que nosotros sepamos cuando viene un trabajador y nos dice, tengo fiebre, para que sepamos a quién separo, o a quién controlo, a quién le digo que se quede en la casa al día siguiente. Y entonces nos toca ahí hacer un poco de docencia, sí, nos toca, pero por lo menos no se expande el virus dentro de nuestras plantas. Los 4 puntos, por más de 15 minutos, a menos de 2 metros de distancia, en un lugar cerrado, sin los elementos de protección. Cualquiera de ellos hace que sea un contacto estrecho. ¿Bien? Ok. Gracias. Avanzamos. Perfecto, muchas gracias. Rosana Pillas. Roxana, ahí te mando. Sí. Perdón. Ahí te mando. Está. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, justo 2 temitas. Uno del contacto estrecho. ¿Viste cuando dicen de la burbuja? Sí. Pero la realidad es que por más que aíslen a la burbuja, esa persona que viene de afuera, no tienen que aislar al resto de la gente, digamos. Si es contacto de una persona, ¿estamos hablando de la burbuja afuera o la burbuja dentro de la fábrica? Perdón. Estamos de hablando los chicos, siempre... porque se me mezcló. Ok, comentó... se lo podemos preguntar a Daniel nuevamente. La verdad es que ahí me parece que interviene la decisión del colegio. Sí. Si no hubiera habido contacto estrecho, exacto, no debería suspenderse la asistencia de toda la burbuja. Lo que pasa es que imagino yo que deben entender que hay contacto estrecho. A ver,
Ayúdame, a ver, pensemos juntas. Si se dice contacto estrecho, una persona que estuvo en contacto con una persona que le dio positivo, si el alumno está en su colegio, vuelve, todavía no sabemos si esa persona no generó síntomas, no tiene, entonces el padre de ese alumno no tendría que ser una persona aislada. Según lo que dicen, lo que se está hablando, ¿no? ¿Qué decís, Sonia? Me perdí ahí en quién era el aislado. El chico, vos mandás a un chico al colegio, te dice la burbuja se aísla porque fulanito, un nene, tuvo un contacto, tuvo COVID, ¿no? O un familiar y se aísla la burbuja. Que viene del colegio hacia la casa. Vos lo que estás diciendo es que viene del colegio hacia la casa. Correcto. Pero ese bien, chico ahora todavía sí no te entendí. Ok. Bien. Entonces el chico no tiene ni síntomas ni nada. ¿Por qué el papá lo tenemos que aislar? Si todavía no estamos hablando de un contacto estrecho con una persona que dio positivo. ¿Correcto? Bien. ¿O me equivoco? Correcto, todavía no dio positivo y es un contacto de un contacto. De un contacto, por eso. O sea, que hay que saber contacto. muy bien lo que es el contacto estrecho para poder... Okay. Entonces directo. ahí estamos bien. Sí, correcto. Bien. Si Perfecto. no, la verdad es que prácticamente en este momento ninguno de nosotros podría salir a la calle. Exactamente. Bueno, porque por eso todos tenemos a alguien que estuvo con alguien, bien, ya sabemos, ¿no? Sí, es una cadena de nunca acabar. Sí, y por pero el otro lado, ahí, Roxana, volvemos a que se cumplen los protocolos, ese padre va a ir a trabajar y va a cumplir los protocolos, porque así sea un infectado, si cumple los protocolos no debería contagiar a ningún compañero. Exactamente, yo voy con ese discurso a mis empleados. Entonces, yo digo, por más que tenga, porque puede ser una persona que entonces lo que tienen que trabajar con sus máscaras, con sus barbijos, con su aislamiento, bueno, nosotros tenemos un protocolo muy, muy exhaustivo que acá adentro lo tienen que cumplir, porque así lleguen o no lleguen, lo tienen que cumplimentar. O sea, más allá de que si es o no contacto, si fulanito tuvo o no tuvo. Correcto. O sea, adentro yo adentro de la empresa, y la verdad que gracias a Dios, sabés que estoy trabajando hace un año y no tuve ni tengo problemas, ni tengo nada. Gracias a Dios, y tengo gente que trabaja, que está en situaciones complicadas, ¿no? Pero bueno, entonces por ese lado... Sé cómo has trabajado, sí. Sí, y gracias a Dios lo vi funcionar y sé que si uno se cuida, doy fe que nadie se contagia. Yo tengo los protocolos de cómo se almuerzan, de 2 o 3 personas, bueno, todo eso funciona perfectamente, porque si no acá yo tendría que estar minada. Y bueno, gracias a Dios, no. Gracias, bueno, Roxana. Sí. Sí, eso por un lado, el tema de contacto. Sí. Y por el otro, tengo gente de 60 años que ellos quieren venir a trabajar, me dicen, vienen con sus vehículos, no tienen problema. Yo la verdad que no los convoco porque, bueno, me dicen hay una ley que no. Y quiero saber ahora cómo será este tema, ¿no? Vamos, tema importantísimo. Yo no pasé por ahí porque ya fue tema de tratamiento de múltiples reuniones, pero la resolución 207 específicamente dice que van a ser dispensados los mayores de 60, excepto que sean fundamentales o esenciales para el funcionamiento del establecimiento. En ese caso, si yo puedo decir que ese trabajador de 60 es fundamental para el ejercicio de mi actividad, voluntariamente el trabajador se presenta, no lo pongo en riesgo en un medio de transporte, hago firmar una nota que agrego a su legajo, puedo sumarle el certificado médico. Esto ya lo repasamos varias veces, pero lo vuelvo a mencionar porque parece ser que siempre despertó algunas dudas. ¿Arrancamos asesorando de esta manera? No, arrancamos siendo muy, muy terminantes porque no iba a haber cobertura por parte de las ART. Pero, por ejemplo, ahora, cuando hacemos una declaración ante la ART de un siniestro, tiene un puntito donde dice, en caso de ser un mayor de 60, acompañe el consentimiento de la parte trabajadora o explique por nota
motivo por el cual se encontraba laborando. O sea que tenemos, esto se fue ordenando, incluso para las aseguradoras, que tienen previsto este punto. Entonces ya no estamos descubiertos como cuando arrancamos, que realmente uno asesoraba a la empresa diciéndole, no lo convoques porque no sabemos qué va a pasar. Eso se fue limpiando un poco. Yo hablo siempre de barrer, ¿no? Uno va barriendo a medida que van pasando las cosas y vamos viendo cómo responde la justicia y cómo responde la administración, vamos avanzando también nosotros en lo que vamos aplicando. Estamos con 5 minutos más. Les quiero pedir disculpas. Vamos a intentar ser breves para poder responder esas consultas en los 5 minutos que nos quedan. Dale, estas dos manos levantadas. Perfecto, estos últimos. Gracias. Manos levantadas. No, por favor, Roxana. Ahí, Hernán, te traté de habilitar el micrófono. A ver ahí. Ahí está. Buenas tardes. Mira, mi duda es la siguiente. Yo trabajo en seguridad e higiene. En el caso de que un trabajador me dice, mira, yo soy contacto estrecho de fulanito dentro de la planta, pero yo tengo incorporado mi protocolo en el cual tienen que mantener la distancia, tienen que usar los elementos de protección. El lugar donde yo trabajo, además del barbijo, es obligatorio el uso de pantalla facial para trabajos en los cuales voy a estar a menos de 2 metros. Yo tengo herramientas legales para sancionarlo en caso de que me diga, mira, yo estuve, Juan dio positivo, y yo ayer estuve con Juan, pero estuve sin barbijo a menos de 2 metros, no sé, no en mi hora de descanso, por ejemplo. Martín, yo voy a decir que sí. Voy a decir, desde mi área de asesoría, voy a decir que si hice firmar un protocolo allá por marzo del año pasado, abril, cuando salió esa resolución 135, la primera del Ministerio de Trabajo de la provincia, que después fue modificada, si lo hice firmar y el trabajador tenía conocimiento y eso es parte de su legajo, yo avanzaría. ¿Es causal de despido? No, entiendo que no. Entiendo que eso no, pero avanzaría sí con unas sanciones. Y ahí hablamos de estos pequeños pasos donde yo puedo dejar registrado lo que sucede y que además me permiten, Hernán, ¿no? Y que además me permiten marcar pautas para el resto de los trabajadores. Nos está acompañando Oscar García Díaz, que es un integrante del departamento. Trabajamos muy fuerte con Oscar la semana pasada, una situación que él tuvo de un empleado que incluso contagiado continuó yendo al lugar de trabajo y analizamos qué podía hacerse. Oscar avanzó en su posición para poder... Oscar, no quiero irme más allá de los detalles, pero permitime tomarlo como ejemplo, ¿sí? Él entendió que en ese caso había habido una grave violación a las obligaciones del trabajador. Bien, entonces recordemos siempre que las sanciones tienen que ser proporcionales, temporales, con respecto al hecho del dependiente, ¿sí? Pero dicho esto, yo entiendo que puede sancionarse, sí. Bueno, muchas gracias. No, Gracias. por favor, Hernán. Bueno, Martín, ahí te habilito el micrófono para la última. Martín, ¿estás? Bueno, ahí está. Ahí está. Breve, al principio lo aclararon, pero bueno, por eso me quedó muy claro a mí. La gente que está dispensada y todavía no informó cuál es su situación, ¿puede ser intimada a que digamos, explique cuál es la situación y se vacune? Ahí hice una aclaración. Como el artículo 1 de esa resolución dice que podrá convocarse, bien, a fin de llevar adelante la convocatoria establecida por el artículo 1 de la resolución, solicito manifieste.
¿sí? Otra vez es muy procesal, Martín, pero tengo que pasar por eso, porque no dice que tiene que volver, ¿ok? Claro, yo no lo he visto a que vuelva, simplemente a que me diga si se vacunó o no. Ok, pero como dice que podré convocarlo, le digo Claro. que como deseo convocarlo, me manifieste. Okay. Utilizo el artículo 1, utilizo el artículo 3 con esa declaración jurada. Debo utilizarlo, ponerlo en práctica dentro de lo que me permite esa resolución, para no incurrir en un abuso que después pueda ser utilizado del otro lado. Entonces, primero lo intimo a que me, digamos, informe si está vacunado o no. Y en función de que me informe... Primero, Martín, primero solicito me manifieste. Ok, no le intimo, solicito me manifieste. Es voluntario. Primero solicito manifieste. Puede haber otro colega que tenga otra postura, aclaro. Puede existir, pero sugiero... En tiempos turbulentos sugiero ir despacio. Y los que me digan, sí, yo ya saqué turno y me vacuné, o saqué turno y no me convocaron. O sea, ¿cuál sería la respuesta en un caso y en el otro? Ok, por eso dije, mencioné 3 situaciones. Informe si se inscribió, si tiene fecha de vacunación, o en su defecto si fue vacunado y en qué fecha. Paso por los 3 puntos. En el mismo requerimiento paso por los 3 puntos. Y en el caso que no me conteste, yo, digamos, le solicito mi informe y no me contesta, así caso mismo, digamos. ¿Qué puedo hacer? Después podemos ir a una intimación. Esto dependerá del trabajador, de la empresa, de la cantidad de dependientes, del contacto que tenga con el trabajador. Es muy finito ya y correspondería que lo vea un asesor específicamente. Lo que no puedo decirte es que salgamos con los tapones de punta a intimar directamente. Porque como la legislación está tambaleándose, ¿sí? Debo tratarlo con otras herramientas, porque se está tambaleando. Entonces tengo que evitar que ese trabajador vaya a tocar el timbre de un laboralista e invoque todo lo que están invocando para no volver más. Tengo que utilizar otras herramientas, Martín. Todas las que tenga a mano. Bien. Bueno, gracias. No, por favor. Jerónimo, nos estamos pasando en tiempo, no sé si queda algo pendiente. Sí, no, una última que quedó en el chat que leí ahí, si el personal licenciado era por obesidad y fue vacunado, ¿es de los que pueden volver con la vacuna? Sí, perfecto, claro. sí, porque había unos de riesgo que no podían volver, pero sí, pero son los inmunodeprimidos, los pacientes oncológicos, los podemos buscar, se los podemos pasar, son el apartado creo que 5 y 6 del último punto de la resolución 207, modificadas por las resoluciones conjuntas de grupo de riesgo. Complejo, sí. Pero se pueden buscar y las podemos contestar ahí específicamente, ¿sí? Bueno, excelente, Sonia, muchísimas gracias por la capacitación. Gracias yo creo por que a el todos tiempo, les fue... por habernos acompañado hasta acá. Como siempre, bueno, Oscar es un participante del departamento, no puedo ver a todos no los puedo ver a todos, pero si hay algún otro colega, otro participante del departamento, gracias por acompañar. Y estamos a disposición para trabajar en todas estas interpretaciones todos los días. Muchísimas gracias, Sonia. Hay muchos mensajes ahí de agradecimiento en el chat, no sé si los lees. Sí, estoy repasando. Gracias a todos por acompañar. No se olviden que construimos respuestas con todos los aportes que ustedes puedan hacer. ¿Sí? Muchas gracias. Y bueno, para el jueves hay una convocatoria para otra charla similar. Copié cualquier cosa yo en el chat, discúlpenme. Ahora les copio de vuelta una convocatoria con una especialista en temas así de pandemia, segunda cepa, ¿cómo se dice esto? Vacunación.
que bueno, es el jueves a la misma hora, así que estaría buenísimo los que quieren participar, participen. Ahí les dejo la información en el chat y bueno, de vuelta muchas gracias. Gracias a todos. Los esperamos el jueves.